Bueno, señores, le voy a dar la bienvenida al señor Pedro Gamio. Pedro Gamio es miembro del Partido Morado. Él estaba integrando una plancha presidencial alterna con la señora Carolina Lizárraga, ¿no es cierto? En ese momento él se lo dijo a todos los periodistas, lo recuerdo con mucha precisión, que este no era el momento ideal para que Guzmán fuera candidato y que era el momento de Carolina Lizárraga básicamente por todo lo que supimos y vimos después del incendio, por todas las mentiras, etcétera, ¿no? Y hay ya varios miembros del Partido Morado que están pidiendo la remoción. Creo que podemos ponerlo en la pantalla, Rolo, este comunicado, ¿no es cierto? Aquí está, es un análisis institucional del Partido Morado, donde, entre otras cosas, le piden pues la renuncia a la directiva actual, porque este es un acta del Partido Morado de la región Arequipa, donde en este análisis incluso piden el cambio de nombre y del logo del partido, la modificación del estatuto y varias cosas más, entre lo principal, la renuncia a cargo del presidente y secretario nacional del Partido Morado con la celeridad del caso. Pero bueno, vamos a tratar de entender qué ha pasado. Para Pedro, correcto, Rolo me pide también que les explique que se está pidiendo la renuncia de todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, de la renuncia, ahí lo pueden leer en pantalla, de la renuncia de los integrantes del Comité Político Nacional a sus respectivos cargos, y que como una muestra de desprendimiento e inicio de la reorganización de este partido, todas las autoridades en la región Arequipa han puesto sus cargos a disposición de la militancia. ¿Correcto? Entonces, le doy la bienvenida al señor Pedro Gamio y yo quiero preguntarle, digamos, sin anestesia, ¿qué es lo que realmente están pidiendo en el Partido Morado? ¿Que Julio Guzmán deje de ser el líder, se aparte? ¿Qué lectura han tenido después de esta, de verdad, discúlpeme, pero una campaña patética, ¿no? Una campaña en que les ha dado unos resultados escalofriantes, imagino, para ustedes mismos que lucharon tanto por tener un partido de centro, y muchos le han echado la culpa a la arrogancia, a la falta de conexión de Guzmán y a otros factores, pero primero hablemos de qué es lo que están pidiendo en interna. Buenas noches, señor. Buenas noches, Milagros. Muchos militantes a lo largo y ancho del país tienen un sentimiento de disgusto, de que quienes cometieron un conjunto de errores tengan la actitud digna de renunciar al cargo de dirigentes, bajar al llano, y aquello que se predica desde la fundación del Partido Morado, de hacer un partido diferente, un partido democrático, republicano, ejerza la democracia interna por la urgencia de lo que significa la cancelación de la licencia del partido, que ha sido un esfuerzo enorme de gente humilde a lo largo y ancho del Perú, porque buscaba un camino nuevo, un camino decente de la política. Y en los últimos meses hemos visto que se ha despintado, que se ha maltratado un esfuerzo que valió la pena. Ahora se pide que pongan sus cargos a disposición, que renuncien, que se vaya a una cumbre donde se ajusten los estatutos, pero han ocurrido hechos. En estas últimas horas yo no sabía, y muchos militantes no sabían, que el título del Partido Morado era propiedad personal del presidente del partido. ¿Cómo que propiedad personal? Es decir, lo había registrado en el Indecopia su nombre. ¿Julio Guzmán ha registrado el nombre del Partido Morado a su nombre? Se supone que eso respondía a una urgencia porque él estaba saliendo de la experiencia del partido anterior. ¿Qué me está diciendo? Pero ha debido transferir al partido, por supuesto, el nombre y no retenerlo a título de patrimonio personal. ¿Ustedes no lo sabían? No. ¿Nunca se los contó? Muchos no lo sabíamos. O sea, en Cristiano, Julio Guzmán es dueño del Partido Morado. Del nombre, de la marca, lo es.
Qué impresionante. ¿Qué es lo que más le ha decepcionado de Guzmán? Porque usted tuvo, digamos, estaba como vicepresidente en la lista alterna. Yo siempre pensé que si Carolina Lizárraga triunfaba hubiera hecho un mejor papel. Déjeme decirle, señor Gamio. Pero ¿qué es lo que más les ha molestado, incomodado y decepcionado de Guzmán en esta campaña? Son muchas cosas. Lo más saltante es la posición de centro del partido no se respetó. Hubo decisiones inconsultas como la alianza con Fuerza Ciudadana, el afán de poner sobre la mesa banderas que no son las más importantes de la razón de existencia del Partido Morado. Por ejemplo. Por ejemplo, el tema del aborto. El tema del aborto no es la razón principal de la existencia del Partido Morado. Esto lo hemos debatido. La idea principal era lo que ya existe en la ley, que es cuando peligra la vida de la madre, de la mujer, evidentemente el médico tiene la obligación legal de intervenir y se había planteado una segunda razón, que es cuando se viola a una niña, por ejemplo, menor de 12 años y dentro de las primeras semanas del embarazo se justifica por el daño tremendo que va a significar para esa niña que haya una intervención médica, pero por excepción. Nosotros no estamos de acuerdo con un aborto con la libertad o el libertinaje de ir contra un valor fundamental que es la vida. Este es un pueblo mayoritariamente cristiano. No tiene fundamento levantar una bandera así. Y yo y mucha gente, en regiones sobre todo, cuestionó este tema. Otro tema, ¿Y usted se lo planteó directamente a Guzmán? En reuniones se ha tocado el tema, se ha planteado el tema, pero no sé por qué razón. Había un afán de contentar a los aliados circunstanciales. En la representación del plan de gobierno, ¿se refiere por ejemplo, a quién? Liderado por Susel. Así es. Ella, por ejemplo, fue presentada como la experta en seguridad. Sí. Yo conozco al equipo de seguridad del Partido Morado, el que trabajó el plan de gobierno. ¿Por qué presentar a personas que tenían 3 meses recién en el Partido Morado de especialistas, salvo 1 o 2 personas, todos los presentados eran personas que habían trabajado para el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski o pertenecían a Fuerza Ciudadana, o sea, había o venían del Frente Amplio. Entonces, era una representación del Partido Morado que no era el Partido Morado. Pero entonces, que todo por la búsqueda y por la ansia de poder. Nosotros lo veíamos como una estrategia. En ese momento no se podía hacer cuestión de Estado porque estaba en plena campaña, pero lo vimos como un error porque se dejó vacío el centro. Y luego en las últimas semanas quisieron rectificar, pero ya era muy tarde. Eso es bien importante. Permítame hacerle interrupciones, señor Gamio. A ver, esta campaña de Guzmán a mí me sorprendió en varios momentos, cuando hablaron casi como tema de diversión, el tema del troncho con Olivares, ¿no? Esa fue otra barbaridad. Yo no lo podía creer que lo hicieran. Decía, ¿quién está asesorando a Guzmán? El tema del incendio y que luego él llevara a su propia esposa a exponer, o sea, discúlpeme, pero era como que Guzmán o estaba fuera de foco o estaba siendo muy mal asesorado, pero el punto clave es que él no supo salir de ese grave error personal. Nosotros exhortamos en su momento en la elección interna al presidente del partido. Lo más sabio en este momento es que otra persona represente estos ideales de cambio, de decencia y docencia en la política peruana. Y eso no lo hacía ni lo disminuía, no lo hacía menos. Claro. Y hubiera sido, no era su momento. Y hubiera sido un gesto que definitivamente hubiera marcado una verdadera actitud de rectificación con la conducta impropia que habíamos visto y que se había hecho de conocimiento público. Pero él decía que la democracia interna iba a funcionar y que al final gana él. Pero no hay una sola persona que ocupe un cargo de dirigente distrital o dirigente regional o dirigente del Comité Ejecutivo Nacional que sea elegido por las bases. Todos son designados por el presidente del partido. Todos esos temas nosotros los observamos. O sea, era el dedo de Guzmán. Entonces no podemos predicar el republicanismo, no podemos predicar la cancha plana si en nuestra propia casa no lo hacemos realidad. Otra cosa que me sorprendió fue la inclusión de los troles. Me va a perdonar que se lo diga
de frente, pero era como que si para ser candidato a Parlamento por el Partido Morado, primero tenías que ser un odiador y un troll en Twitter, ¿no? Y usted sabe a qué casos me estoy refiriendo. Pero luego también me sorprendió el hecho de que Guzmán dijera que no, el gobierno de Sagasti no era del Partido Morado cuando Sagasti era de la plancha. Y además, perdóneme señor Gamio, pero Sagasti quiso ser presidente. Es más, Gino Costa petardió la presidencia de Rocío Silva Santisteban. Lo tengo registrado, yo no lo estoy inventando, lo he investigado, me lo han contado con todas sus letras. Entonces, ¿cómo se iban a desligar? ¿Perdieron la brújula? Además, hay un hecho que no se ha hecho público, pero es de la mayor importancia. 2 veces le propusieron a Carolina Lizárraga ser la presidenta del Congreso y la eventual presidenta a cargo de este gobierno de transición. ¿Y quién no quiso? La primera vez fue diciéndole, por favor, en ti confiamos porque tú eres la persona que mejor ha tenido interacción con todos los otros grupos políticos. Tu trato ha sido horizontal, muy respetuoso y siempre nos escuchas. Entonces le pidieron y Carolina contestó, voy a consultar con mi bancada a ver qué respondemos. Y la bancada dijo no, evidentemente por directa incidencia o dirección del presidente del partido, que no, tenía una buena relación por un problema anterior con Carolina. Al día siguiente, cuando ya se había planteado que el presidente Vizcarra vuelva al poder. Él lo plantea. Él plantea que un corrupto vuelva al poder. Situación que nosotros evidentemente dijimos, ¿cómo puede ser que plantee que Vizcarra vuelva? Él se defiende diciendo que no se conocía todos los hechos que se conocieron después, pero hubo bastante información de conducta impropia desde ese momento, que era pública y que no era el Partido Morado el partido que debía presentarse ante el Perú como el partido oficialista. Era una barbaridad. Entonces, menos mal que la queja ciudadana por tan absurda propuesta hizo que se rectifique y entonces salió la propuesta del congresista Francisco Sagasti. Pero en ese momento a Carolina Lizárraga, las bancadas de los otros partidos le piden que sea candidata y que incluso no tenga que pedir autorización a su partido, sino que cambiaban el reglamento para permitir que ella compita con Francisco en el seno del Congreso. Evidentemente, cuando tomé conocimiento de esto, la sorpresa fue grande porque creo que pocas veces en la historia un ciudadano, una ciudadana, una dama, tiene la oportunidad de que 2 veces le planteen ser la presidenta de transición. Y evidentemente ella lo pensó, reflexionó con su familia y dijo, de esa forma no quiero. Prefiero que el partido decida cuál es la persona que debe ocupar esta posición y se pongan de acuerdo, pero si tengo la oportunidad de servir a mi país va a ser con el voto por las urnas. Correcto. Señor Gamio. O sea, no tenía hambre de poder. No, eso me quedó claro, pero quien sí tenía hambre de poder era Sagasti. Lo cierto es que finalmente se elige a Francisco Sagasti como el presidente del Congreso, que es una persona con los méritos académicos. Sí, hay que reconocerlo. Nadie lo niega, por supuesto, pero es un desastre, pero señor. No había desarrollado las buenas relaciones en términos de un trato horizontal con los otros parlamentarios y eso que es fundamental también en el buen gobierno, que es la química, la sinergia, el saber llegar a la gente, cosas que en la política también son importantes. La coherencia, obviamente, y eso es algo que hoy se reclama mucho, y también la actitud, por más que uno tenga todos los títulos, tiene que ser humilde, porque siempre aprende, y en la política más que nunca, porque la política hay que recuperarla en el Perú. La política se ha vuelto una actividad que la gente mira con rechazo y la política es importantísima porque se juega el futuro no solo de nosotros, sino de las siguientes generaciones. Correcto. Ahora, 2 últimas preguntas. Entonces, ¿usted reconoce que la arrogancia les pasó factura? Evidentemente.
el estilo de marcar un personalismo. En la última reunión que hemos tenido con militantes de distintas bases, llamaban la atención, por ejemplo, que en todos los locales del Partido Morado, la foto, el dibujo, la pintura del presidente del partido está presente en dimensiones extraordinarias. Que había razones para que el Partido Morado muestre que es un partido diferente en los valores republicanos. Pensamientos, reflexiones, o José Faustino Sánchez Carrión, ilustres hombres que en el pensamiento y en el testimonio han marcado los hitos en la historia de nuestro país de lo que es la República y los valores de la República. Pero estas situaciones de marcado personalismo creo que nos han hecho mucho daño. Ya, y lo que no termino de entender, ¿han pasado la valla? No la han pasado, ¿no? Hasta ahora no, y es muy difícil. Han perdido la inscripción. Es muy difícil que eso ocurra. Estadísticamente el tema parece ya consumado, pero ¿van a tener congresistas? La única autoridad que puede definir el tema, evidentemente, es la OMPE. Hay muchas actas impugnadas, sí, que van al Jurado Nacional de Elecciones, pero lo cierto es que ha sido un fracaso. Que la discusión académica es si puede haber un partido sin registro que tenga 3 congresistas únicamente. Lo que evidentemente tenemos como lección es que si el partido va a seguir, tiene que refundarse. Y por eso invito a las bases, a la militancia, a tomar una decisión. Lamentablemente no se ha dado la respuesta esperada, más bien el mensaje es esperar que se cumplan el calendario, el cronograma anterior, como si nada hubiera pasado. Una situación que muestra evidentemente que algo no está bien. Necesitamos los partidos políticos en el Perú. No hay democracia sin partidos políticos. Pero si las cosas no son como esperábamos, es una decisión que vamos a tomar muchos de refundar un partido. Y de irse. Que recoja estos valores. Si es necesario, nos vamos y dejamos a quien quiere permanecer en el error. Porque lo único que estamos pidiendo hoy es rectificar. Claro, es la hidalguía de dejar el cargo de mando y hacer que la militancia con sabiduría y practicando la democracia en casa reconstruya un partido que costó mucho. Acuérdate, Milagros, que el registro no era 25.000 firmas que es ahora, era 750.000 firmas. Entonces, sí, claro, les costó mucho. Fue un trabajo... Pero qué decepción debe haber significado para todos ustedes saber que el dueño de la marca y de todo era Guzmán, inscrito en Indecopi, ¿no? Eso por lo menos, bueno, no lo voy a calificar. Y el tema crucial que ahora el Perú se juega, evidentemente, en las elecciones del 6 de junio, un partido joven, un partido vigoroso, también aportaría, porque mi idea final, antes de que termine esta entrevista que te agradezco, Milagros, es el consenso. La gobernabilidad está en juego en el país. Y si no hay la formación de un consenso, podemos perder todo lo ganado. No podemos arriesgarnos a, lamentablemente, situaciones que nos lleven a un estatismo que no corresponde a los tiempos presentes. ¿Cómo quisiera en mi país ver la democracia y la alternancia entre partidos políticos, incluida la izquierda, pero la izquierda como en España, la izquierda como en Chile, que es una izquierda que tiene claro que el muro de Berlín cayó hace rato y que estamos frente a un mundo donde hay que unir fuerzas para que el Perú tenga gobernabilidad. Correcto, entonces tengo que entender que su voto es por Keiko. Pero no debe ser un cheque en blanco. Espero que las fuerzas políticas le manden a la señora Keiko Fujimori un compromiso, una hoja de ruta y metas y objetivos claros. Hagamos política madura, pero no está bien que las fuerzas políticas tampoco manifiesten una actitud de indiferencia o se pongan al margen. O de silencio bien oportunista. Eso no es bueno. No, eso no es peruano, señor. Eso no es ser patriota. Señor Pedro Gamio, yo le agradezco. Es el primer integrante del Partido Morado que me da una entrevista. No importa, aunque sea después de la elección,
pero le agradezco mucho y de verdad lamento que hayan perdido tanto esfuerzo, ¿no? Pero estoy de acuerdo con usted, a veces la arrogancia siempre pasa factura y en este caso el gran fracaso del Partido Morado tiene un nombre, Julio Guzmán. Y también no decir la verdad, Milagro. Obviamente no decir la verdad. Uno tiene que morir en su ley, pero siempre con la verdad, ¿no? Y no sé, gracias. Le agradezco mucho. Voy a intentar. El señor Julio Guzmán, por supuesto que tiene las puertas abiertas en este programa. Yo sé que me tiene vetada como periodista, pero por favor, ¿no? Ojalá y algún día también quiera venir a dar su punto de vista. Gracias, señor Gamio.